Trabajando con Excel Bloque 1. Al manejar tus bases de datos, te será de gran ayuda el conocer las distintas herramientas que Excel te ofrece. Con ellas, podrás analizar y aprovechar toda tu información al máximo. En esta sesión, recordaremos el uso de las funciones en Excel y aprenderás a insertar gráficos para que tu base de datos sea más atractiva. Presta mucha atención a este tutorial. Juntos, realizaremos la actividad de la página 67 de tu libro. Pide a tu profesor el andamio Práctica 3, Bloque 1, o captura tu información necesaria en una nueva base de datos y comencemos a trabajar. En la primera hoja de nuestro andamio, tendrás que calcular la suma y promedio de cada uno de los vendedores, así como la suma y el valor máximo y mínimo de cada uno de los meses. Para ello, realiza lo siguiente. Para calcular la suma de cada uno de los vendedores, utiliza la función suma. Para ello, selecciona la celda donde se introducirá la fórmula. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de Funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. Pulsa la flecha más de seleccionar una categoría y selecciona todo. En seleccionar una función, ubica la función suma, selecciónala y haz clic en aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Estos serán las celdas que queremos sumar. Selecciónalas posicionando el cursor en la primera celda de las ventas. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Insertar función, pulsa el botón Aceptar. Automáticamente Excel te mostrará el resultado de tu suma. Realiza el mismo procedimiento en cada uno de los vendedores, modificando los argumentos de cada función. Para calcular el promedio de cada uno de los vendedores, utiliza la función promedio. Para ello, selecciona la celda donde se introducirá la fórmula. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de Funciones haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En Selecciona una función, ubica la función promedio, selecciónala y haz clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Estos serán las celdas que queremos promediar. Selecciónalas posicionando el cursor en la primera celda de las ventas. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Insertar función, pulsa el botón Aceptar. Automáticamente, Excel te mostrará el promedio. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los vendedores, modificando los argumentos de cada función. Para calcular la suma de cada uno de los meses, utiliza la función suma. Selecciona la celda donde se indicará la fórmula. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de Funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En Seleccionar una función, ubica la función suma. Selecciónala y haz clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Estos serán las celdas que queremos sumar. Selecciónalas posicionando el cursor en la primera celda de enero. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Insertar función, pulsa el botón Aceptar. Automáticamente, Excel te mostrará el resultado de tu suma. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los meses, modificando los argumentos de cada función.
Para calcular el valor máximo de cada uno de los meses, utiliza la función max. Esta función devuelve el valor máximo de una lista de valores. Selecciona la celda donde se introducirá la nueva fórmula. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En Seleccionar una función, ubica la función max. Selecciónala y haz clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Selecciónalas posicionando el cursor en la primera celda de enero. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Insertar función, pulsa el botón Aceptar. Automáticamente Excel te mostrará el valor máximo. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los meses, modificando los argumentos de cada función. Para calcular la venta mínima de cada uno de los meses, utiliza la función min. Esta función devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Selecciona la celda donde se introducirá la fórmula. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En Seleccionar una función, ubica la función min. Selecciónala y haz clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Estos serán las celdas a considerar para que la función nos devuelva el valor mínimo. Selecciónalas posicionando el cursor en la primera celda de enero. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Insertar función, pulsa el botón Aceptar. Automáticamente, Excel te mostrará el valor mínimo. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los meses, modificando los argumentos de cada función. Ahora crea una gráfica con los datos que se encuentran en las celdas A4 hasta las celdas E9. Selecciona este rango de celdas y en la ficha Insertar en el grupo Gráficos podrás seleccionar el tipo de gráfico que desees. Para ver todos los tipos de gráficas, haz clic en la flecha más del grupo Gráficos. Se mostrarán los tipos y subtipos de gráficas que podrás utilizar. Haz clic en la que desees utilizar. Pulsa el botón Aceptar y la gráfica se insertará en la hoja de cálculo. Podrás moverla al área que desees con tan solo hacer clic en ella y sin soltar el mouse, arrástrala al lugar deseado. Ahora, haz clic dentro del gráfico. Se habilitarán las herramientas de gráficos, diseño y formato. Desde la ficha Diseño, en el grupo Datos, haz clic en el botón Cambiar entre filas y columnas. Así, las líneas del gráfico representarán los meses y los valores independientes de los vendedores. Al seleccionar tu gráfica, se activarán nuevamente las fichas Herramientas de gráficos, Diseño y Formato. Desde la ficha Diseño, en el grupo Estilos de diseño, pulsa la flecha del botón Más. Podrás visualizar todos los estilos que podrás asignar a tu gráfica. Elige el estilo que más te agrade haciendo clic en este. En el grupo Diseño de gráfico, pulsa el botón Agregar elemento de gráfico. Se desplegará un menú con los distintos elementos que podrás agregar o modificar en tu gráfica. Selecciona Título de gráfico y en el submenú selecciona Encima del gráfico. Ahora, escribe el título Ventas por vendedor. Ahora, inserta una línea de tendencia. Para ello, selecciona la línea graficada a la que desees agregar una línea de tendencia. Haz clic secundario y en el menú desplegable selecciona Agregar líneas de tendencia. La línea de tendencia se agregará y se desplegará el panel Formato de línea de tendencia. En Extrapolar podrás asignar el número de periodos que desees que muestre nuestra línea de tendencia. Ingresa el número de periodos que deseas y al pulsar Enter se modificará la línea de tendencia automáticamente.
Para finalizar, agrega las etiquetas de datos. Selecciona tu gráfica desde la ficha Herramientas de gráfico, Diseño. En el grupo Diseños de gráfico, pulsa el botón Agregar elemento de gráfico. En el menú desplegable, selecciona Etiquetas de datos. Y en el submenú, elige la etiqueta más adecuada haciendo clic en ella. Automáticamente se insertará en tu gráfica. Por último, renombra a esta hoja. Posiciona el cursor en la pestaña de la hoja 1. Haz clic secundario y en el menú de opciones selecciona Cambiar nombre y renombra la hoja como G-líneas. Ve a la hoja 2 de tu andamio. Para calcular cada uno de los totales por mes, utiliza la función producto. Para ello, selecciona la celda donde se introducirá tu función. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En seleccionar una función, ubica la función Producto. Selecciónala y haz clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Estos serán la cantidad vendida y el importe por el artículo vendido. Para el argumento número 1, selecciona la celda D3 y para el argumento 2, selecciona la celda C3 y pulsa el botón Aceptar. Automáticamente Excel te mostrará el resultado de tu multiplicación. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los totales, modificando los argumentos de cada función. Ya que hayas calculado cada uno de los totales del mes, utiliza la función suma para calcular el total de ventas por los 3 meses de cada producto. Para ello, selecciona la celda donde insertarás el total. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En seleccionar una función, ubica la función suma. Selecciónala y haz clic en Aceptar. Y como argumento de tu función, selecciona el total de cada uno de los meses. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los productos, modificando los argumentos de cada función. Para calcular el máximo de cada uno de los meses, utiliza la función max. Esta función devuelve el valor máximo de una lista de valores. Selecciona la celda donde se introducirá la fórmula. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En seleccionar una función, ubica la función max. Selecciónala y haz clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Estos serán las celdas que se considerarán para que la función nos devuelva el valor máximo. Selecciónalas posicionando el cursor en la primera celda de enero. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de enero. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Insertar función, pulsa el botón Aceptar. Automáticamente Excel te mostrará el valor máximo. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los meses y con el total modificando los argumentos de cada función.
Para calcular el valor mínimo de cada uno de los meses, utiliza la función min. Esta función devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Selecciona la celda donde se introducirá la fórmula. Ve a la ficha Fórmulas y en el grupo Biblioteca de funciones, haz clic en Insertar función. Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar función. En Seleccionar una función, ubica la función min. Selecciónala y haz clic en Aceptar. Se mostrará el cuadro Argumentos de función y se solicitarán los argumentos de tu función. Estos serán las celdas que se utilizarán para que la función nos devuelva el valor mínimo. Selecciónalas posicionando el cursor en la primera celda de enero. Haz clic y sin soltar el mouse, arrástralo hasta la última celda de enero. Suelta el cursor y en el cuadro de diálogo Insertar función, pulsa el botón Aceptar. Automáticamente, Excel te mostrará el valor mínimo. Realiza el mismo procedimiento con cada uno de los meses y el total, modificando los argumentos de cada función. Ahora, crea un gráfico de barras con los datos del rango de celdas G3 a I14. Selecciónalas y en la ficha Insertar en el grupo Gráficos, haz clic en el botón Insertar gráfico de barras. Se desplegará un menú. En este, selecciona la opción Barra agrupada y automáticamente se insertará tu gráfica en la hoja. Para agregar elementos a tu gráfico, en el grupo Diseños de gráfico, pulsa el botón Agregar elementos de gráfico. Se desplegará un menú con los distintos elementos que podrás agregar o modificar en tu gráfica. Selecciona Título de gráfico. En el submenú, selecciona Encima del gráfico y escribe el título Total por mes. A continuación, vuelve a pulsar el botón Agregar elementos de gráfico y agrega el elemento Tablas de datos. En el submenú, selecciona con claves de leyenda. Haz clic y se insertará la tabla debajo del gráfico. Así tu gráfica cumplirá con los requerimientos de la práctica. Por último, renombra esta hoja. Posiciona el cursor en la pestaña de la hoja 2. Haz clic secundario y en el menú de opciones selecciona Cambiar nombre. Y renombra la hoja como G-barras. Para terminar, ve a la hoja 3 de tu andamio. Crea tu gráfico circular seleccionando el rango de celdas A3 a B9. Ve a la ficha Insertar. En el grupo Gráficos, haz clic en Insertar gráfico circular o de anillos. En el menú desplegable, selecciona el tipo de gráfico circular que desees. Para finalizar, agrega las etiquetas de datos. Selecciona tu gráfica. Desde la ficha Herramientas de gráfico o diseño, en el grupo Diseños de gráfico, pulsa el botón Agregar elemento de gráfico. En el menú desplegable, selecciona Etiquetas de datos y en el submenú, elige la etiqueta más adecuada haciendo clic en ella. Automáticamente se insertará en tu gráfica. Para que cada bloque del gráfico tenga un color diferente, selecciona tu gráfica. Se desplegarán los siguientes botones. Haz clic en Estilos de gráfico. En menú desplegable, selecciona Color y en Multicolor elige la combinación de colores que desees. ¡Listo! Tu trabajo está terminado. Guárdalo en tu portafolio de evidencias. Recuerda, si te perdiste algún paso al crear tus gráficas o tus fórmulas, vuelve a ver este video tutorial. O también puedes consultar la teoría de Excel, que se encuentra en las páginas 52 a las 60 de tu libro. Diviértete aprendiendo con tu libro Informática 2 y sus videos tutoriales. Feel